Bien, haciendo una revisión del código final del Game Manager, vamos a encontrar que algunas cosas van a cambiar respecto a la última parte de la construcción de esta clase. Entonces, nada más para ir revisando el código, vamos a necesitar una variable de tipo sin. Para eso hay que declarar el scene management. Esto ya me parece que ya lo teníamos declarado. Y vamos a hacer uso de una nueva clase. Para esto vamos a hacer un encapsulamiento de esta. Esta nueva clase se va a llamar UI Menu Manager, que es la que vamos a trabajar. Fuera de esto, lo demás del código que se modificaría sería la sección que corresponde al monitor de escenas que estábamos ocupando al principio. Ya no va a ser necesario. Ok. Y bien, fuera de eso no hay ningún cambio extraordinario dentro del código. Pero es básicamente eso, ajustar esta nueva clase. Esta nueva clase que vamos a estar ocupando a través de esta variable. Esta variable que se va a llamar Menu Manager. Y la vamos a inicializar en el awake desde el principio para crear una única instancia. Eso significa que dentro de esa nueva clase que vamos a escribir, y aquí ya la tengo escrita, vamos a crear también un singleton. Este nuevo singleton se va a encargar de controlar los estados del menú. Ok. Entonces, para eso vamos a empezar declarando algunas variables. En este caso, vamos a crear una variable que corresponda al Game Manager, una variable de escena. Ok. Encapsulamos un objeto que nos va a servir para controlar en algunas ocasiones ciertos elementos del menú para acceder, por ejemplo, a los Canvas Groups y activar o desactivar el, el alfa o la interactividad con esas secciones del menú. Lo consiguiente será inicializar esa instancia del Game Manager en el awake. Okay, este método funciona como start. Este inicia desde el principio, este inicia el hilo de ejecución. Desde que se inicia solo se ejecuta una vez. Y bueno, verificamos que estemos en el menú. Si estamos en el menú, activamos este método. Esta va a ser la manera de controlar o acceder a la lógica de los menús. ¿Okay? Verificamos la escena y posteriormente activamos del Game Manager el método que corresponde. Y esto es meramente visual, ya que estaremos hablando de unas variables booleanas que se van a ir activando o desactivando de acuerdo al estado en el que se encuentra. Y obviamente esta variable enumerable que creamos al principio nos va a devolver el estado en el que nos encontramos, el estado del juego en el que nos encontramos. En este caso va a cambiar el estado al de menú. Ok, posteriormente tenemos la región del singleton. Y en esta sección es bien importante que renombremos el GameObject que se va a crear. Ok, y aparte de renombrarlo, vamos a agregarle un tag, ok, para después poderlo encontrar si es necesario. Y luego me he encargado de dividir el código en estas regiones. Ok, entonces van a encontrar región de play, región de pause, la región que se va a encontrar de devolvernos al juego, configuración,
¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la lógica de esto? Prácticamente tenemos estos métodos, ¿sí?, que se van a encargar de, em, por ejemplo, este se va a encargar de eh, llevarnos a la escena del juego, es decir, una vez que yo le dé play, este método, que es una única instancia del Game Manager, se va a encargar de decirnos si el juego está corriendo. Entonces va a desactivar estas opciones y activar la opción de que el juego está corriendo, cambiar el estado del juego a playing, devolvernos esa variable booleana, ¿okay?, de que está corriendo, y posteriormente mandar a llamar al método loadScene, que es en este caso el que se va a encargar de cargar la escena del juego, ¿ok? Y todo esto se va a agregar al listener del botón play que nosotros hemos creado en el menú, ¿ok? Lo mismo va a suceder con los demás botones. Entonces vamos viendo parte por parte cómo funciona. Ok, entonces una vez que ya he creado mi menú, una vez que yo ya he creado este canvas que va a funcionar como mi menú, yo puedo ir directamente a mis controles, ok, y en este caso mi botón de play va a contener este script, ok. Este script menú contiene a menú manager, que es la clase que estoy creando actualmente, ¿sí? Este es el game object que me va a servir para definir ciertas funciones, ya les explicaré un poco más adelante. Y por ejemplo, puedo venir aquí a play, que es mi botón, ok, y a mi botón le voy a decir, hey, menú va a estar en el listener de un clic, escuchando a la función, ok, play game. Listo. Entonces, cada vez que este botón se oprima, el listener de un clic va a disparar este método, ok, y básicamente voy a tener lo siguiente. Esta es la lógica de ejecución. Entonces se ejecuta el programa, esta sección del código va a dispararse cada vez que se oprima el botón de play. La única instancia del Game Manager que hemos creado aquí arriba, ok, recordemos que ya está inicializado. Si no está inicializado, obviamente va a arrojar un error grandísimo. Entonces, la única instancia me va a permitir acceder a este menú, perdón, aquí, a esta opción. Esta instancia va a permitir acceder a esta opción, a este método. Ok, y game running. Me va a establecer, bueno, no ha terminado el juego sí está corriendo, el juego no está pausado, el juego no está en ningún menú, el juego tampoco está en el splash screen, y por lo tanto el estado del juego es que se encuentra corriendo, ¿verdad? Y me va a devolver ese booleano, el valor de este. Esto es meramente control visual, como ya lo hemos establecido desde el principio. Y posteriormente se va a ejecutar este método que va a llamar a loadScene para que cargue la escena. Okay, y la escena que vamos a ver a continuación es la del juego.
Entonces veamos cómo funciona al darle play. Ok. Como hemos creado una única instancia del menú, actualmente se va a agregar a nuestra jerarquía este Game Manager, ok, que nos va a decir, bueno, estoy en el menú, el estado del juego es que se encuentra en el menú, y entonces al darle play, actualmente carga el juego y el menú obviamente desaparece, carga la escena, el estado del juego ahora es corriendo, listo, y ya podemos realizar las demás acciones. Obviamente al regresar al menú, nuevamente carga el menú, este es el estado del juego, listo. Y seguimos teniendo la misma instancia del Game Manager, la misma instancia del Menú Manager, porque eso es lo que hemos creado en el código a través del singleton. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento. Y lo mismo va a ocurrir para todos estos botones. Para eso hemos creado esta lógica del Menú Manager. Y entonces, por ejemplo, el botón de pause. Este es un caso especial porque este va a estar delegado a una tecla en particular y para ello vamos a agregar dentro del input una nueva condición. Es decir, cuando el usuario presione la tecla P, ¿ok? Y también solo va a ocurrir cuando esté jugando, o sea, cuando el juego esté corriendo y presiona la tecla P, aquí vamos a crear una instancia del Game Manager. Esta instancia del Game Manager va a acceder a la variable Menú Manager. La variable Menú Manager tiene que estar definida dentro de el Game Manager. Esta nueva variable del Menú Manager obviamente va a hacer alusión a esta clase que también es un singleton. Entonces estaríamos garantizando que a la hora de ejecutar este código únicamente se acceda a una única instancia de cada uno de estos elementos y posteriormente a este método que corresponde al menú de pause. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo aquí? Primero que nada, se ejecuta el menú de pause, el control del pause. Posteriormente, activamos el menú de pause y obviamente disparamos la ejecución del método. Este método lo único que hace es convertir el tiempo de ejecución, si se encuentra en 1, lo va a pasar a 0 y todo se congelará. Y posteriormente, esto ocurre primero, Activate Pause Menu. Esto lo que va a hacer es acceder al Canvas Group, ¿sí? Y entonces, esto es lo que les comentaba al principio. UV Pause Menu es una variable, esta variable, ¿sí?, que estamos publicando a través de esto en el inspector. Actualmente esta es nuestra variable que estamos publicando. Noten cómo se encuentra escrito con mayúsculas, ¿ok? Quiere decir que lo que se está publicando es esta, pero para acceder a esta lo vamos a hacer a través de este encapsulado, ¿ok? Esta es la variable que vamos a manejar para acceder a esta. Entonces, accedemos a través de esa variable. ¿Cómo? Primero hay que asignarle ese elemento de pause, ese menú de pause. Vamos a ver cómo se ve en el inspector. Venimos al menú de pause, panel. Pero tenemos que estar en el modo de juego. Ok. Entonces, vamos a pausar esto por aquí. Y en el modo de juego, vamos a ver que tenemos la sección de mi interfaz.
Este es mi Canvas Group, ¿ok? Y mi Canvas Group tiene un tag. Este tag aquí está. Entonces, ¿qué dice mi programación? Dice, encuentra, ¿sí?, al objeto que tiene el tag. Perfecto. Este encuentra este objeto que tiene el tag, que es precisamente un Canvas Group, y posteriormente yo voy a poder acceder a los elementos de interactividad, ¿sí?, para activar la interactividad de este menú y obviamente después hacerlo visible. Pero ya hice todo esto, ya pausé mi juego, ¿sí? Ya pausé mi juego, ya establecí que estoy en la opción de pause y obviamente ya hice eh, que este menú fuera visible. Entonces, ¿cómo se ve esto? Veamos. ¿Cómo se ve esto? Literalmente, si yo presiono la tecla P, todo se pausa, aparece mi menú, ¿sí? Y nuevamente, estos botones van a hacer alusión a lo que yo tengo aquí. Es decir, pues esta sección me va a devolver al juego después de haber oprimido pause. Resume game me va a devolver al estado de play, ok. Resume va a decir, pues quito el pause, ¿se acuerdan? Establecimos la escala del tiempo que estaba en 0, ahora la devolvemos a 1 para que vuelva a su estado original y obviamente desactivamos el menú. Nuevamente buscamos este objeto con el tag, ¿sí? Accedemos a sus componentes y desactivamos el menú. Ok, y básicamente esto, de esa manera funciona nuestro, eh, nuestra interfaz nuestra clase que va a encargarse de gestionar la lógica de los menús. Entonces, a continuación te muestro una vista general de lo que sería el código. Prácticamente tengo la declaración de mi clase, la declaración de las variables, mi variable que me va a permitir tanto publicar en el inspector como acceder a ella a través de las diferentes clases, mi encapsulado. Wake, que me va a servir para inicializar Game Manager. El singleton de, de esta clase, si te das cuenta, este singleton es un patrón. Eso quiere decir que es una estructura de código que se va a repetir, ¿sí? Esto es igual a esto, con algunas diferencias, ¿no? Estas variables se llaman diferente. Okay. Y por último, la sección que corresponde a la lógica del juego. A ver, vamos a empezar desde aquí. Play. Pause. Resume game. Configuraciones. Y obviamente lo que seguiría sería redactar el código para cuando el juego termine, cuando el juego, si el jugador pierde, game over, y obviamente darle la opción de retry. Faltarían varios estados si se quisiese, por ejemplo, cuando el jugador gane, para pasar a un siguiente nivel. Eso obviamente puede ir dentro de esta clase. Mientras más menús queramos administrar, esta es la idea, este es el lugar para colocar ese código.
Ok, y por último, esta parte del código que solo va a funcionar cuando estemos, cuando ya se haya compilado el juego, esto se va a encargar de cerrar el juego. Ok, entonces repasando la clase input que habíamos mencionado, agregar un nuevo if. Y este es un pequeño extra si queremos hacer una splash screen. Este es el pequeño código que necesitamos. Lo mismo, una instancia del Game Manager y todo dentro del Awake. Ok, dentro de Awake vamos a crear esta lógica, ¿no? De verificar si nos encontramos en esta escena, eh, comprobar el nombre de la escena para activar la lógica de estados que hemos creado en el Game Manager y posteriormente mandar a llamar al método que se encargue de cargar la siguiente escena. Entonces es un código bien pequeñito. Y es todo.